Dimensión con Dionisio Gutiérrez. La política en Guatemala ha sido contaminada por organizaciones criminales que se han convertido en principales financistas de numerosas campañas electorales. Según la Comisión Internacional contra la Impunidad CICIG, el 50% del financiamiento de estas campañas políticas proviene de la corrupción y el 25% del crimen organizado, principalmente del narcotráfico. Las élites empresariales tradicionales han sido relegadas y financian una cuarta parte de las campañas. El financiamiento criminal en las campañas electorales ha corrompido el Estado y dañado sus instituciones. Se señala a muchos diputados, alcaldes y altos funcionarios públicos de ser socios y articuladores de un modelo político que se dedica a saquear el Estado con total impunidad. Estos políticos, para ganar elecciones, gastan cantidades monumentales de dinero que luego recuperan con abundancia a través de corrupción y negocios deshonestos con el gobierno. Es un modelo perverso que está llevando al Estado de Guatemala a una brutal insuficiencia, la cual tiene como más clara expresión el vergonzoso deterioro en los servicios de salud, educación y seguridad. La descomposición política que atraviesa Guatemala se hace evidente también en el intento de algunos partidos políticos por influir en decisiones judiciales para garantizarse impunidad y seguir operando en un sistema que les brinda beneficios económicos a través de la corrupción en los negocios con el Estado y el crimen organizado. Podemos afirmar que el negocio en que se ha convertido la política en el país amenaza seriamente la sobrevivencia de nuestra democracia. Sin embargo, en los últimos 4 meses se abrió una ventana de oportunidad y de esperanza para Guatemala. Los valientes movimientos ciudadanos lograron la renuncia de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Con ello se puso fin al gobierno del Partido Patriota, que pasará a la historia como uno de los más corruptos e incapaces en la vida democrática de Guatemala. Toca ahora la impostergable misión en la que el sistema de justicia, liderado por el Ministerio Público y CICIG, terminen de desmantelar los focos de corrupción y persigan y procesen a los responsables de la debacle moral que vive nuestro país. Si ya cayó un presidente, pueden y deben caer los demás delincuentes que se dedican al saqueo del Estado, la defraudación fiscal y el contrabando, estén donde estén y sean quienes sean. Como nación, en los últimos meses, hemos logrado victorias ciudadanas importantes, pero estas son tan solo el inicio de un urgente y necesario proceso de transformación del sistema político, del sistema de justicia y del cambio cultural que nos lleve a ser una nación con ciudadanos exigentes con sus derechos e intolerantes ante la incompetencia y la corrupción. La batalla aún no está ganada. Existen todavía fuerzas en el Congreso de la República y otros organismos del Estado que se resisten a ceder a la presión que hace la ciudadanía y las instituciones que intentan hacer bien su trabajo. Estas fuerzas utilizan todo tipo de estrategias para bloquear cualquier reforma que pueda afectar sus intereses espurios. Hoy más que nunca, el futuro de Guatemala depende de la participación cívica de cada ciudadano. El monstruo en que se ha convertido la política espera que el pueblo regrese al letargo y pasividad que nos llevó a la crisis que hoy intentamos superar. Por eso, y por Guatemala, la batalla por la transparencia y la renovación política debe unir a todos los sectores del país y debe continuar. Mantengamos viva la ilusión por una Guatemala con justicia y en libertad. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos a un muy selecto grupo de analistas para que platiquemos sobre cómo está la política en Guatemala, los últimos acontecimientos y qué podemos esperar de los próximos meses, sobre todo de temas como la segunda vuelta electoral. Para
analizar estos temas tenemos al licenciado Enrique Naveda, él es coordinador general de Plaza Pública, al licenciado Philip Chicola, analista político, y al licenciado Daniel Herring, que es profesor universitario. Señores, bienvenidos a Dimensión. ¿Alguno de ustedes se habría imaginado a principios de este año que en estas épocas de septiembre tuviéramos o fuéramos a tener al presidente y a la vicepresidente en la cárcel, siendo señalados de actos de corrupción terribles, que el partido político que se miraba como el eventual o prácticamente el ganador de las elecciones quedó en tercer lugar con un antivoto brutal, con un nivel de desprestigio importante, con un partido desmoronándose, o sea, una especie de volcán de arena haciéndose agua? ¿Alguno de ustedes se habría imaginado que en un momento como este tendríamos a un candidato del que nadie había escuchado nada hace 2 o 3 meses, siendo prácticamente el que está encabezando el proceso electoral, también la segunda vuelta, que tiene altísimas probabilidades de ser el próximo presidente? Si alguien dice que sí, pues que lo explique, ¿verdad? Que compre números de la lotería. Exacto, que explique cómo llegó a esa conclusión. No, obviamente es algo completamente extraordinario, ¿no? O sea, ¿Qué significa esto para Guatemala? Yo creo que es una oportunidad de reencauzar la institucionalidad, porque creo que los 2 mensajes de las primeras semanas de septiembre fue, primero, que las instituciones pueden hacer su trabajo si se les presiona. La Corte Suprema lo hizo, el Congreso lo hizo, la Fiscalía lo hizo. Y segundo... ¿Habría pasado esto sin la CICIG? Claro que no. Yo creo que esto es un trabajo que se ha hecho en conjunto, el empuje de la CICIG por un lado y el empuje del Movimiento Ciudadano por el otro. Y eso también hay que decirlo. No habría pasado tampoco sin el Movimiento Ciudadano, porque que no se nos olvide que el Movimiento Ciudadano también es un actor muy importante en todo esto. A ver, yo creo que nadie se podía haber imaginado hace un año lo que iba a pasar en esta ocasión, ni mucho menos. O sea, de todas las cosas que usted ha mencionado no podíamos adivinar ni una. Pero llevamos 3 años con sorpresas continuas que nos están dando las instituciones de retrocesos, avances, retrocesos, tiras y aflojas, que tampoco nunca hubiéramos imaginado. Me parece que la novedad en este caso es que si aquellos avances de las instituciones de justicia, por ejemplo, de poder juzgar localmente a alguien como Ríos Montt, sin ir más lejos, ¿no? Si todos esos avances supimos explicarlos a posteriori en clave de proceso, esto de hoy nos cuesta mucho más. Sobre todo la salida a las calles de una ciudadanía tan nutrida, ¿no? Eso sí no sabemos de dónde viene, y como dice Philip, creo que es el elemento más esperanzador de todo, porque las transformaciones o los cambios mínimos que ha habido en las instituciones se pueden revertir muy fácilmente. Es el hecho, la voluntad de la sociedad de salir a presionar lo que es posible que se haya revertido con unas elecciones que estabilizan, con la caída de Otto Pérez, pero si sigue vigente es lo que nos va a permitir acuerpar a las instituciones de justicia, fundamentalmente MP y CICIG, para que algo se transforme de manera permanente. Y de ahí, digamos, aparte de lo que ha pasado con Otto Pérez, obviamente, que es extraordinario, yo creo que lo que pasó desde el principio es que se identificó muy claramente al sistema, esto es algo que Philip siempre dijo, se identificó al sistema con Manuel Valdizón. Y se hizo la identificación Otto Pérez y Manuel Valdizón, ¿verdad? Y Manuel Valdizón seguramente sea el ejemplo más claro de cómo funcionaba el sistema. Y de hecho había una alianza. De hecho había una alianza, pero al final uno dice, bueno, todo lo que uno pueda detestar de este sistema, Manuel Valdizón lo personificaba muy bien y se preocupó además por personificarlo con cierto descaro. Y el hecho de que haya quedado tercero, a mí me parece lo más extraordinario, porque si volvemos a la pregunta inicial, yo no me esperaba esto, ni siquiera a la 1 de la mañana del domingo del día de las elecciones. Todavía cuando estaban haciendo el conteo de votos, me acuerdo que estábamos con Philip en una entrevista y dijimos los dos, va a quedar Valdizón con Jimmy. Y al final Sandra le sacó 18.000 votos. Claro. Eso a mí me parece extraordinario. O sea, extraordinario que se pueda vincular el Movimiento Ciudadano con la caída descomunal de este personaje. Claro, y además un voto mayoritariamente clientelar. ¿Verdad? Que ha sido un voto cultivado a través de los años con este sistema perverso que ha tenido la política en Guatemala, lo cual es de las cosas que hay que cambiar. Regresando al tema que mencionó Philip sobre la oportunidad. Sería un gravísimo error que Guatemala y los guatemaltecos vean en este momento que ya logramos estas grandes victorias y podemos sentarnos a esperar que el resto suceda solo. Pero realmente, si somos rígidos, rigurosos en el análisis, lo que ha pasado realmente es bastante cosmético.
O sea, digamos, todo el monstruo ese en el que se ha convertido la política sigue intacto, las leyes no han cambiado, la cultura sigue presente, hay un despertar ciudadano, hay un elemento como CICIG que juega un papel protagónico en esto y que han empujado a ciertas instituciones a que funcionen, sobre todo el Ministerio Público, que ha jugado un papel extraordinario. Pero realmente, para poder decir que esa ventana de oportunidad se está aprovechando, no podemos perder este momento y debemos empezar, digamos, con las siguientes batallas. ¿Cuáles son esas batallas? ¿Dónde las ven? ¿Quién debe pelearlas y cómo? Yo creo que son las reformas institucionales, porque la caída de Otto Pérez, de Valdetti y de Valdizón representan el resquebrajamiento de la caparazón, pero la estructura disfuncional del modelo, o la estructura que hace posible la corrupción, está apalancada en el sistema electoral, en el sistema de compras y contrataciones, en el sistema de servicio civil y en un sistema de justicia inoperante. ¿Ley electoral y partidos políticos? Ley de compras y contrataciones, una amplia reforma a la ley de servicio civil y una amplia reforma en materia de justicia, que va más allá de la carrera judicial, va a haber revisar temas también de Ministerio Público y demás. Porque ¿qué es lo que ocurre? Son las falencias de esos 4 sistemas lo que han permitido que la corrupción corroa todo el andamiaje institucional del Estado. Entonces, es cierto, ahorita las victorias que se han obtenido en estos meses es quitar a los paradigmas visibles del modelo, pero el modelo sigue intacto. Y sobre todo hay una serie de ramificaciones del modelo corrupto a los cuales no se les ha llegado, no se les ha tocado. Veamos el ejemplo de las municipalidades. Veamos también el ejemplo de cuánta microcorrupción que ocurre al interno de tantas instituciones. Y realmente, CICIG, Ministerio Público, el sistema de justicia y las cárceles no aguantan para ir detrás de todos los corruptos del sistema. Esto implica que explotar la oportunidad que ya se abrió, hay que hacer una reforma profunda del sistema. Yo creo que, y eso no es tanto un trabajo del movimiento de la calle, sino de los actores relevantes, de las organizaciones sociales, de la academia, de los tanques de pensamiento, del sector privado, que son los actores que ahora les toca acordar. Les corresponde. Les corresponde. No les toca, les corresponde. Les corresponde. Súper mal utilizada la frase. La próxima legislatura va a estar controlada con 105 votos por los partidos Líder, Patriota, UNE y UCN. ¿Qué quiere decir eso para los próximos 4 años de Guatemala y qué tan factible va a ser hacer todas estas reformas y tal? A mí me gustaría agregar algo a lo que dijo Felipe y matizar el entendimiento del sistema. Valdizón no es el único representante del sistema. Si nos quedamos como Valdizón, como el representante, estamos viendo el sistema como algo muy acotado, muy limitado, ¿no? Y yo estoy perfectamente de acuerdo con las reformas que menciona Philip, ya las publicamos en Plaza Pública hace unos 3-4 meses, esas mismas, pero creo que el problema va un poco más allá y también tiene que ver con la Constitución. La CICIG, en su informe de financiamiento de partidos políticos, no mencionó solo el problema de compras y contrataciones, de desvío de recursos hacia empresarios o neoempresarios, o como le queramos llamar, del interior, sino que también mencionó la influencia del sector privado organizado en el financiamiento de partidos políticos. Y esa influencia tiene que ver, a veces no solo con la concesión de obras, con la concesión de recursos económicos, sino con la concesión de recursos de poder, de toma de decisiones, de acceso al poder político. Y eso está cristalizado en la misma Constitución, que posibilita que haya relaciones de tráfico de influencias o de juez y parte en algunas instituciones del Estado, como en el Ministerio de Comunicaciones, como en la Junta Monetaria. Hay una cantidad de instituciones que funcionan así y en la que los que son regulados al mismo tiempo toman las decisiones. Y esto empieza desde el mismo financiamiento de las campañas electorales. Esto empieza desde la Constitución, pero se consagra o se consolida con el financiamiento electoral. Vamos a publicidad y regresamos para seguir en Dimensión con este grupo de analistas hablando de lo que está pasando en Guatemala y su política. Bienvenidos, seguimos en Dimensión. El tema de hoy es análisis de la coyuntura política. Regresemos a estos temas que me parecen muy importantes. Es cierto, no solo la cara de algunos políticos representa, digamos, el mal que hay en el país, sino también
algunos distinguidos miembros de las élites, de todas y cada una de ellas, y luego, de alguna forma, la apatía, la indiferencia, la falta de compromiso de la sociedad civil, etc. O sea, hemos sido un pueblo bastante pasivo, que últimamente pues, hemos visto despierto, lo cual es una buena noticia. Y ese es el primer cambio. Sí. Y por eso yo sí cuestionaría esa idea de que lo que ha pasado ahora es cosmético. Lo que ha pasado ahora es inicial. Si nos quedamos ahora no va a llegar. Si nos quedamos en esto es cosmético. Bueno, acabaría siendo, digamos, superficial, más que cosmético. Pero, digamos, el ¿Y qué hecho diferencia hay entre cosmético y superficial? Es lo mismo. Pero bueno, no importa. Bueno, o sea, estamos de acuerdo. A mí sí me parece que es importante porque esto de cualquier forma sí cambia el sistema. Lo puede cambiar de una forma superficial. Cosmético significa que el sistema está ahí y que le puedes dar una pintura determinada. Mi punto es, cuando ha pasado esto ya implica una memoria dentro de la sociedad. Esto ya pasó. Esto no es algo como que no lo vamos a poder volver a recuperar en ningún momento. Entonces, el hecho de que quede dentro de nuestra memoria política es importante. Pero para mí me parece que es hasta cierto punto inevitable que se continúe, ¿verdad? Esto apenas empieza y el movimiento ha sido muy bueno dando mensajes, sí. ¿verdad? No, pero yo quería regresar a lo que Enrique estaba mencionando. ¿Cómo hacemos para poner sobre la mesa del debate público todos los elementos, los datos, las evidencias de todos los personajes de cualquier sector de la sociedad que están involucrados en actos de corrupción, que tienen problemas de participar en este monstruo que se ha convertido la política, tráfico de influencias, en defraudación de cualquier tipo, actos delictivos de cualquier tipo? Esto, la única forma en que se aclara es exponiéndolo. Yo creo que ha habido muchos avances en ese sentido y me parece que uno de los elementos importantes para que haya surgido este movimiento ciudadano tiene que ver con procesos que no habíamos visto, pero que derivan o desembocan en la creación de nuevas organizaciones de veeduría, de fiscalización, etcétera, Congreso visible, Congreso transparente. Hay centenares de gente que además tecnificada, que es capaz de llevar una revisión de lo que sucede día a día. Hay nuevos medios de comunicación con muchísimo empuje que tienen la voluntad de sacar ese tipo de información y lo que es más importante, creo que eso es parte de de un principio de transformación social que nos lleva en ese camino, pero que no es en ningún caso, yo no lo veo como Daniel, que no es en ningún caso indetenible. Creo que se puede detener en algún momento y lo que tenemos que evitar es que eso suceda. Bueno, yo me refería a que de cualquier manera, digamos, va a ir en algún sentido, va a ir en una dirección. Esa dirección puede acabar diluyéndose, pero sí o sea, el monstruo ya está en marcha, digamos, o el fenómeno ya está en marcha. Pero si nos preocupamos mucho por ir detrás de todos y cada uno de los corruptos y no vemos cosas como, por ejemplo, la reforma al sistema de servicio civil, que lo que va a hacer es cortar la posibilidad del político de asignar a gente en puestos y de poder hacer esquemas de corrupción, si nos vamos a dedicar a ir detrás de todos y cada uno de los que han cometido corrupción, creo que eso puede ser muy desgastante. Pues, o sea, sí tiene que cambiar el discurso e ir hacia la reforma. Ir detrás de todos y cada uno va a tomar mucho tiempo, pero regresando al punto que hacía Philippe sobre las reformas constitucionales, legales que el país, que el sistema necesitan, para que esto suceda necesitamos al Congreso, ¿verdad? Que el Congreso realmente pues, cumpla con sus funciones y ejerce el liderazgo que corresponde, con la necesaria presión de la ciudadanía. La pregunta es, ¿cómo hacemos para que esto suceda? Y debemos estar conscientes de que al final no solo es cuestión de cambio de leyes, hace falta cambiar la cultura, hace falta el dejar como una cuestión permanente la participación ciudadana. Y es que para mí el paradigma del problema que se presenta en esta fase de reformas se ve en lo que se discutió en la reforma de la ley electoral hace un par de meses. Y había un Congreso que mal que bien sentía la presión de la calle, pero los diferentes actores de la sociedad que estaban llamados a generar consensos para promover una reforma electoral amplia, fueron incapaces de sentarse a la mesa y de ponerse de acuerdo sobre los temas, sobre los contenidos y sobre los modelos específicos a implementar de la reforma. Y en gran medida, los diferentes actores fueron incapaces de alcanzar los consensos porque somos una sociedad en donde los prejuicios todavía están a flor de piel, en donde quizá la corrupción nos unificó como un movimiento común, pero cuando ya tenemos que sentarnos a la mesa y diseñar un modelo electoral, un modelo de compras y contratación, un modelo de justicia, nos fragmentamos. Entonces, un trabajo anterior, previo, y que esa sí es responsabilidad de los actores sociales, es superar esos prejuicios, tener la capacidad de discutir propuestas, porque
si se generara realmente una mesa amplia, consensuada, y que de esa mesa salieran las propuestas para el Congreso y el movimiento de la calle fuera la presión social, el Congreso tendría muy complicado de tener un proceso de reforma. Pero si hay una propuesta de reforma que es cuestionada por la mitad de las organizaciones sociales, que la ciudadanía no muy entiende, en esas condiciones es más fácil que el Congreso la retarde o le empiece a generar cambios cosméticos. Por eso yo creo que la responsabilidad está de nuestro lado en romper esos prejuicios y aprender a ponernos de acuerdo. Eso significa muchísimo trabajo, muchísimos sacrificios por parte del ciudadano. Yo creo que hay dos dificultades más. La primera es que si la sociedad civil está dividida, este Congreso es uno de los más divididos de los últimos tiempos y con fuerzas más equilibradas. Eso no necesariamente es bueno, puede dar lugar a resultados muy diferentes. El segundo es que en estas circunstancias el Congreso tenía la presión añadida de que las elecciones estaban a la vuelta de la esquina y su reelección dependía en parte de lo que hicieran en esos momentos, de cómo la ciudadanía recibiera sus decisiones. Ahora no tenemos esa presión. Los diputados tienen 4 años por delante para ir retrasando y para tener que volver a presentarse ante las urnas. Entonces, pero el punto ahí es cómo perciben esos diputados que va a cambiar el electorado y qué es lo que van a tener que hacer para reelegirse. Porque yo creo que ellos mismos, como todos, estamos en un proceso de aprendizaje. O sea, ese diputado va a encontrar un incentivo en meterse en temas de reformas para ganarse un público determinado que digamos que es susceptible a ello o no. Y yo creo que ahí va a estar la clave de todo. y también hay otra ventaja, que es que hay nuevos diputados que parece que entran con una agenda mucho más ciudadana, mucho más institucional, y en el Congreso pasado vimos como un solo diputado, 2 o 3 podían mover, si no grandes propuestas, sí por lo menos elementos de avance que eran interesantes. Hay otro elemento también, y es que además del papel que debe jugar la ciudadanía con la presión ciudadana, es los problemas reales que tienen muchos diputados, que incluso fueron ya electos para la próxima legislatura. Y está ahora sí la amenaza real del antejuicio y que puedan ser procesados, lo cual es una ventaja más. Lo cual les va a hacer vulnerables a esa presión ciudadana también. Ya no la tienen tan segura. Las dos componentes de los que hablamos al principio, CICIG y Movimiento Ciudadano, siguen ahí hasta cierto punto. Entonces ahí es donde hay una gran oportunidad de reforma y donde obviamente no nos vamos... Yo creo que no existe ningún país donde todo el mundo se pone de acuerdo en las reformas, ¿verdad? O sea, siempre va a haber diferencias en qué idea tenemos sobre el sistema electoral, si tiene que ser mayoritario o proporcional, si tiene que ser... Pero yo creo que toca, no sé, entrar dentro de una fase de relativos consensos. Ahí es donde el Ejecutivo, el Presidente de la República, debe liderar de muchas maneras el sentir ciudadano y también jugar el papel que le corresponde en lo que es hacer el trabajo con el Congreso para que se aprueben las leyes que son de beneficio para el país. Y por eso sí depende mucho quién gane en la segunda vuelta electoral, porque sí es evidente que hay, pues en el caso, una agenda que no se tiene muy clara y la otra que ya se vio en acción, ¿no? Y los resultados fueron claros. Entonces, sí, Guatemala tiene desafíos extraordinarios que habrá que ver cómo la ciudadanía en una forma más ordenada los estructura bien. Por eso yo creo que los primeros pasos de la reforma no deberíamos de esperarnos hasta el 14 de enero. Yo creo que es cierto, en 2 o 3 meses pensar que vamos a atender los 4 ejes del sistema es irreal, pero con que sentemos las bases, con que quizá alguna ley del paquete de reforma se apruebe bajo la dirigencia de un Alejandro Maldonado, que creo que representa un liderazgo político pues más oxigenado, porque ha venido a recuperar la confianza o la imagen de probidad del sector público, puede servir a abrir la brecha, porque yo creo que este es un asunto de que hay que primero abrir la brecha y ya después nos colamos todo. ¿Cuál debería ser la reforma entonces con la que se lidera este cambio? Yo empezaría con una reforma, no sé si, bueno, equitativamente sea compras y contrataciones o servicio civil, que creo que son las reformas que menos división ideológica generan y que pueden cerrar de tajo o muchos de los caminos de la corrupción para que el nuevo gobierno, indistintamente de quién sea, tengan las manos atadas y no caigan los desmanes de los últimos. Lo que pasa es que eso sea en estos meses, esa concretamente es complicado. Quizá la que más están más avanzadas otras reformas.
Yo sí sería un poquito contrario a esa idea. Me parece que no hay que acelerarse demasiado, que hay que reflexionar mucho porque son reformas importantes que pueden cambiar el sistema. Y que de hecho lo que tenemos que aspirar en los próximos años es que sí sean de gran cambio del sistema, y a mí me da la sensación de que las reformas que se están planteando ahora se están planteando con demasiada celeridad, que hay que reflexionar muchísimo más, porque una cosa que pasa en Guatemala, por lo menos desde una perspectiva académica, es que desconocemos muchas cosas del Estado guatemalteco. O sea, tenemos que hacer muchos más estudios para intentar ver cómo serían esos procesos y qué clase de medidas son las que mejor se adaptan, versus agarrar y copiar y pegar cosas, que es lo que hemos hecho. Sí, decir, hagamos las reformas se dice fácil. Vamos a publicidad, volvemos en un momento para seguir en dimensión con el tema de hoy, que es el análisis político del país. Bienvenidos, seguimos en Dimensión analizando la situación política del país. Regresando al tema de si diera tiempo a hacer por lo menos una de las grandes reformas que el país necesita, ¿cuál escogeríamos? Aquí mismo en un grupo de 4 hay diferencias de cuál se debería escoger, imagínense de afuera. Pero en todo caso, la opinión es importante. Enrique, ¿qué camino tomarías? ¿Qué tan importante es hacerlas con el actual Congreso o no? Yo creo que las diferencias son más de viabilidad, de qué creemos viable que de qué creemos necesario. Yo creo que necesaria es la reforma electoral y de partidos políticos para que esa dé pie después a un nuevo Congreso y una reforma de justicia, que es crucial, ¿no? Los organismos de control me parece que están abandonados y que son fundamentales para que todo lo demás funcione bien. Yo coincido con eso. Pero la ley de servicio civil a mí me parece fundamental. Se intentó discutir durante el gobierno de Colom y obviamente no pasó. Ahora es un momento en el que yo disiento con Philip. O sea, me parece que con un gobierno a punto de entrar y deseoso de cambiar el aparataje del Estado y de meter a su gente, es muy poco factible conseguir una reforma de ese tipo. Pero, por ejemplo, en Plaza Pública hace poco hicimos una investigación en la que cruzábamos todos los candidatos a cargos de elección popular en 2011, no todos los miembros de partidos, porque eso eso no se sabe, es confidencial, pero todos los candidatos a cargos de elección popular con 65.000 funcionarios públicos. Y más de 7.000 personas, más de 7.000 funcionarios públicos nos coincidió con que eran candidatos. Y eso que no tuvimos en cuenta municipalidades, no tuvimos en cuenta los lugares en los que más hay. Así que nos podemos imaginar el nivel de penetración o de padrinazgo que hay en el Estado, y eso, desde lograr el buen funcionamiento del Estado, pasa por tener una burocracia profesional, y eso... Y una cosa que se menciona poco, pero que a mí siempre me gusta resaltar, es que los mejores estudios sobre burocracia te dicen que es la variable fundamental para que haya menos corrupción. O sea, si quieres solucionar el tema de corrupción, el hecho de que el político llegue y tenga restringida digamos, la asignación de puestos es fundamental. Y que el burócrata controla al político, el político controla al burócrata. Entonces, y además ahí tienes otro elemento, que es que en la medida en que la burocracia funcione bien, no tienes que utilizar la ley de compras y contrataciones para bloquear la corrupción, porque eso añade un problema, que es que los corruptos tienen esas dificultades, pero al final las superan. Los que no las pueden superar son los no corruptos. Pero justamente por esas razones es que yo sostengo que es o compras y contrataciones o servicio civil, y no la electoral. Porque la electoral, mal que bien, tenemos 3 años y medio para hacer la reforma, porque entraría en vigencia hasta las siguientes elecciones. Y aparte de eso, la reforma a la ley electoral creo que genera más discusión y hay más divisiones respecto al modelo que se va a apostar. Cosas como, o variables como por ejemplo el modelo de financiamiento, el modelo de democratización interna de los partidos, el rango de atribuciones y de sanciones del tribunal, fracturan a los diferentes actores. Mientras que el tema de la ley de servicio civil, creo que es una ley tan técnica que básicamente aquí creo que hay 2 polos fácilmente identificados. El polo que quiere mantener el statu quo de una burocracia disfuncional donde se puede echar mano de las plazas con fines de corrupción, y un gran segmento, sobre todo de la academia, que es la que más le ha metido cabeza a esto, que apuesta más por modelos burocráticos modernos de gestión por resultado o de la nueva gestión pública,
que básicamente es desarrollar sistemas de contratación de personal, de evaluación, que permita cerrar esos chorros. Pero te vas a pelear con todo el mundo que está dentro del Estado. O sea, te vas a tener que pelear con la gente que ya tiene puestos en el Estado, te vas a tener que pelear igual con son la ley. 158. Pero igual con la ley electoral, te vas a pelear con los que están, digamos, con los que quieren, y aparte se pelean los que están afuera, que no se ponen de acuerdo cuál nadie propuesta. dice que sea fácil la ley electoral. Lo que no estoy diciendo es que no es tan viable la ley de servicio civil, y luego implica, yo creo que sobre todo implica una reflexión. Para mí lo técnicamente más difícil es una reflexión sobre cómo haces la transición entre la gente que está en el Estado y este nuevo modelo que quieres que sea meritocrático. Entonces, ¿cómo generas incentivos para que esa gente que ya tiene puestos en el Estado, que todos los consiguieron, o muchos de ellos los consiguieron clientelarmente, que los puedas ir incorporando? Y hay otra cosa que hay que decir también técnicamente de eso, no, con modificar esa ley concreta no modificas el sistema, porque el sistema es está regado por todo tipo de leyes. Es el primer punto, Ahora, es el punto de partida. Enrique, ¿qué dirías tú de que estas expresiones son precisamente las que mejor ejemplifican el enorme vacío que han producido los partidos políticos en Guatemala y que han hecho que la sociedad civil, la prensa y otros entes del sistema pues tengan que entrar en estos temas, cuando lo que debiéramos estar viendo realmente estas discusiones es en el Congreso de la República, y que ahí hubieran pues, las capacidades, los liderazgos, los valores, las decencias y las honestidades para realmente sacar de esos procesos de discusión las mejores leyes para el país. El problema es que eso no está sucediendo, y eso nos lleva a dos temas. Uno es que lo que realmente hay que rescatar es el sistema de partidos políticos, y de qué manera va a empezar la sociedad guatemalteca a nutrirlos de forma diferente, por un lado. Y por el otro, el no perder de vista que al final quien decide qué elección, qué ley va a estar dispuesto a discutir y eventualmente aprobar es el Congreso. Sí, y no, yo creo que no solo es función de los partidos políticos, creo que en la debilidad de estas discusiones, que yo ni siquiera llamaría debates, porque son cambios de gritos y de ideas peregrinas, ¿no? O la misma persona propone dos cosas que se contradicen, como prohibir el transfugismo y abrir las listas, convertirlas en uninominales, ¿no? Cosas por el estilo. Pero me parece que ahí también ha estado metida la debilidad de las universidades, de una institución fundamental como es el Instituto Nacional de Administración Pública, que son las que tienen que alimentar estos debates. Los políticos tienen que llegar a acuerdos, pero no son los técnicos que conocen cómo hacer una reforma de el sistema de asesoría de asesores del Congreso, ¿verdad? Que no sé cómo lo hacen los diputados, pero no se generan grandes ideas en esa red de asesores a los que tienen derecho por puesto, ¿verdad? Por ejemplo, en una ley tan discutida como la ley electoral y de partidos políticos, como la reforma, yo no he visto estudios de diseño institucional comparado. Por ejemplo, ¿qué funciona? ¿Por qué funciona? ¿En qué sociedades con ciertas características y en qué sociedades con otras características no funciona? Eso no lo he visto. Y eso es fundamental para tomar este tipo de decisiones. Le corresponde más a los académicos, a los investigadores. Ahora bien, como ya decía alguien de ustedes, el que esté el presidente Maldonado Aguirre a la cabeza del Poder Ejecutivo en este momento es una oportunidad que había que aprovechar. Y sería muy bueno el que desde la presidencia se promoviera el que podamos adelantar un poco más para seguir aprovechando esta ventana de oportunidad. Ya en esta semana vimos que nuestro presidente ya recomendó en el Twitter que no hay que bajar gradas, que no es lo mismo que contestar el teléfono bajando gradas. En todo caso, sí sería bueno el esperar algo de estos 4 meses que faltan. Lo que pasa es que son muy pocos meses y el proceso de transición de gobierno es un proceso técnicamente muy difícil. ¿Sí? O sea, lo que sí queremos de esta administración de Maldonado es que traslade la información de los programas y de lo que se está haciendo de la mejor manera posible al nuevo gobierno. Y eso ya implica tantísimo trabajo que yo no sé hasta qué punto va a haber un gran proceso de reforma. Creo que es pedirle demasiado al actual presidente. Ahora bien, yo les hago esta pregunta. ¿Qué probabilidades hay de que en general la ciudadanía a partir de enero, 14 a las 14, se acomode con un nuevo gobierno y diga, pues bueno, aquí ya logramos salvarnos del mal momento y todos ya nos sentamos en nuestros laureles? Y el monstruo sigue vivo con todos los tentáculos, lo que pondrá son otras cabezas a operar las mismas redes de corrupción y los mismos temas que hemos vivido siempre. El poder del narcotráfico sigue exactamente igual, etcétera, etcétera. Mi preocupación es que eso suceda ya. Me parece que la caída de Otto Pérez Molina, fundamentalmente, pero también las elecciones han venido a desactivar esa iracundia que había llenado las calles en tan poco tiempo, ¿no? Y terminó de desactivarlo el hecho de que Valdizón, que era visto
por muchos de los manifestantes como el Gran Obro, como su mayor miedo, tampoco haya pasado a la segunda vuelta. Esa es mi mayor preocupación, pero creo que si se vuelve a reactivar, que sucederá tal vez esporádicamente, y en el caso de que la CICIG y el Ministerio Público vuelvan a acusar a altos cargos, no creo que por mandos medios vaya a suceder, vuelvan a acusar a altos cargos, mi preocupación es que todo siga de nuevo condensado en la agenda de la corrupción, porque es una agenda importante, pero no es la agenda central, no es la razón por la que este país adolece de los problemas de los que adolece. Pero ahí es donde yo antes decía que hay una memoria institucional, una memoria política, y es donde para mí es relativamente, no digo que no se pueda ir apagando esto, pero es relativamente inevitable por varias razones. Una, porque ya hay grupos que se han formado por este movimiento, que son grupos nuevos, que van a querer seguir metiendo presión. Dos, porque sigue estando la CICIG y sigue habiendo casos abiertos y eso va a generar, digamos, una agenda que va a favorecer que pueda haber eso. Y luego, tres, porque mi sospecha es que el nuevo gobierno, sea quien sea, no va a llegar a solucionar todos los problemas, ¿verdad? Muchos analistas coinciden en que la memoria de los pueblos es muy limitada. Y dos, esa reacción ciudadana se logró porque era un presidente y la vicepresidente los que eran los objetivos, además con casos de corrupción, digamos, incluso ofensivos. Pero hay muchos ejemplos de movimientos ciudadanos fuertes que después parece que se apagan y que por una cuestión coyuntural se vuelven a reactivar. Yo no digo que se vayan a reactivar en enero, ni que se vayan a reactivar en febrero del siguiente año, pero que en algún momento de esos siguientes 4 años pueda haber momentos donde esa memoria política vuelva a actuar, para mí. Es la naturaleza de los movimientos, ¿no? El emerger y apagarse. Sí. Lo importante, y creo que tiene razón aquí Daniel en lo que dice, es que esa riada ha dejado sedimentos y esos sedimentos se están consolidando en forma de organizaciones sociales con cierta base y con mucha capacidad de análisis. Lo que pasa es que las tareas que tiene hoy Guatemala son mucho más complejas de entender, más difíciles de llegar a un acuerdo sobre ellas y que requieren un esfuerzo extraordinario de la ciudadanía para que se logren realizar, como son las reformas políticas y demás. Tenemos que ir a publicidad y volvemos en un momento para seguir en Dimensión con el análisis de la política en Guatemala. Bienvenidos, esto es Dimensión y estamos hablando de Guatemala y cómo está la política. Regresemos al tema para terminar el asunto de lo posible y lo que no es tan posible. Filip, entonces, ¿cómo hacemos para que la ciudadanía se quede conectada con este amanecer, con estos aires de rescatar el esfuerzo ciudadano? Es decir, la ciudadanía se conectó y salió a la calle porque encontró un tema en común, que era el rechazo a la corrupción. Y el rechazo a la corrupción yo creo que se va a mantener vivo mientras dos actores sigan cumpliendo su trabajo. Yo diría los medios de comunicación, la prensa crítica sobre todo, que siga investigando y que siga siendo un actor de veeduría y de contrapeso a los abusos de poder, pero sobre todo la CICIG, que al final de cuentas, yo siempre he dicho que esto es como el fútbol. Aquí la afición grita mientras caigan los goles. Entonces, mientras CICIG evidencie más casos de corrupción en un futuro, creo que el movimiento puede seguir despertándose siempre sobre el aura de corrupción. Pero si queremos que el movimiento trascienda el tema de la corrupción, ya esto es un rol de los liderazgos y de las élites. Porque básicamente el gran problema, como decía, en este país, es que aquí todo nos divide. Es que aquí cuando hablamos de discutir sobre el modelo económico, sobre reforma institucional, sobre explotación de recursos, etcétera, etcétera, nos fracturamos y entonces ya se pierde esa energía colectiva que sí se vio en la calle reflejada en la lucha anticorrupción. Sí. Aquí tenemos que superar esas fracturas sociales, que las élites y los liderazgos aprendan a reunirse, a generar una agenda de país y sobre eso aprovechar la energía que ya se ha construido. Pues esa es la gran tarea. La segunda vuelta electoral, ¿cómo la ven? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Quién tiene ya formado su equipo de gobierno? ¿Qué escuchan y qué piensan ustedes de lo que tenemos enfrente? Pues yo diría que para mí la segunda vuelta va a ir sobre todo muy enfocada en comunicación, digamos, en estrategia de comunicación y en cómo se van a proyectar uno y otro. Creo que los dos tienen grandes debilidades. Jimmy Morales, su inexperiencia, la falta de seriedad, ciertas asociaciones que se le están conociendo y obviamente Sandra Torres tiene
ese problema, esa dicotomía de decirnos tengo mucha experiencia, pero mi experiencia está basada en un gobierno que tuvo casos de corrupción y más en este momento de agenda. Yo creo que va a tener mucho que ver en cómo se van a posicionar los actores en las siguientes 5 semanas y ver cómo van las tendencias. Yo agrego quizá un par de variables más. Primero, recordemos que en segunda vuelta, y eso sí está demostrado en varios estudios, aquí es donde realmente entra en consideración la lógica del voto estratégico, al voto del menos peor. Y el menos peor, para medirlo, hay que regresar a las encuestas y ver cómo está el antivoto de los candidatos. Y lo que nos reflejan algunas encuestas es que Sandra Torres tiene 3-4 veces más antivoto de lo que tiene Jimmy Morales. Yo creo que eso es una variable que no hay que quitar de la ecuación porque eso la va a limitar a Torres en su capacidad de crecer. Segundo, lo que decía Daniel, creo que esta es una elección donde hay una relación dicotómica bastante evidente entre el novato sin equipo de trabajo, sin plan de gobierno, pero que llega con una aura relativamente prístina, versus probablemente la candidata que mejor conoce de la administración pública, con un equipo de trabajo que es un reciclaje del gobierno de la UNE, pero cargando todos los esqueletos de lo que fue ese gobierno. Entonces, ¿qué quiere el votante? ¿La novatez ignara o la experiencia cuestionada? Tercero, creo que sí hay una dicotomía ideológica, aunque tal vez no haya resurgido, pero creo que ya empezamos a ver algunas vetas de ello. Y es que Morales es un candidato que se define como nacionalista. En su respuesta se evidencia una visión conservadora y el hecho de que se le vincule con militares le termina de poner la estampita de derecha. Mientras que Torres es probablemente la candidata que mejor representa el movimiento de la centroizquierda o la socialdemocracia. ¿Por qué menciono esto? Porque ya se ven algunos intelectuales de izquierda que han salido a decir, mire, yo prefiero votar por Torres porque Morales es de derecha. Entonces, creo que la conjunción de esas 3 variables, más la capacidad que tengan de, sobre todo, atraer el voto de Manuel Valdizón, que creo que es el voto volátil o difícil de leer en estas alturas del partido, es lo que va a definir cómo se comporta el elector de aquí a segunda vuelta. Ahora, lo que esas mismas encuestas que mencionabas indican es que ese análisis tan sofisticado que nos acaba de hacer Philip, pues se hace a un nivel bastante más alto, académico, intelectual, élite. Pero el voto de la calle, el ciudadano común y corriente, lo que está viendo es un tema de si le gusta o no le gusta el candidato. Y lo que se ha demostrado es que hay uno que gusta bastante más que el otro. ¿Vicky? Yo añadiría que, bueno, en primer lugar ya se está viendo que es cierto lo que dice Philip, que Sandra es considerada como la candidata más de izquierda y que eso inmediatamente después de la primera vuelta había hecho que gente que había decidido abstenerse o votar nulo se acercara a ella o declarara que iba a votar por ella, ya sea por su pasado como armadora de los programas sociales o ya sea porque ven que al lado de Jimmy Morales hay militares que por lo menos coincidió con que estaban en el lugar en el que se cometieron masacres, ¿no? Pero Sandra Torres ha cometido, en su intento por ganar un votante más centrista, se está comenzando a acercar a otros candidatos o a otros grupos, como el sector privado organizado, como Jean Mattei, como Suri Ríos. Ha empezado a tener conversaciones con ella que ya han hecho que esa gente que había decidido votar por ella se retire de entrada. O sea, los votantes que había ganado al día siguiente de la primera vuelta los ha perdido ya en buena medida. La duda que a mí me genera Jimmy Morales es si su voto va a ser volátil, porque en buena medida su voto se debe al conocimiento que tenían de él, pero también al rechazo a otros candidatos, al miedo a Valdizón y al miedo al sistema, y él capitalizó el rechazo al sistema y el miedo a Valdizón, y él capitalizó ese rechazo al sistema. Por lo tanto, y es un personaje que, a pesar de ser conocido, es muy desconocido como político, sus ideas son muy desconocidas y su trayectoria es muy desconocida. Si a él o a cualquier miembro de su partido comienzan a sacarle casos de corrupción o de lo que sea, relevantes, es posible que ese mensaje le perjudique más a él, porque su votante no es un votante tan duro como el de Sandra Torres. Y hay un problema siempre con discursos que son prístinos, como decía Philip, y es que te manchas mucho más fácil, ¿verdad? O sea, yo creo que le ha pasado a Podemos en España, que nos vino con un discurso muy de pureza nueva,
somos algo distinto y todos los casos de corrupción que en comparación con los otros partidos han sido muy, muy pequeños, les han afectado muchísimo más por eso. Entonces quizá Morales pueda tener esa clase de vulnerabilidad. Pero cuando te estás planteando el posicionamiento mediático, para mí Sandra Torres tiene bastantes más debilidades en ese sentido. O sea, ella nos quiere vender la idea de que en realidad fue primera dama, pero eso no es un puesto del Estado y por lo tanto no tienen que decirle los casos de corrupción, pero al mismo tiempo nos está diciendo que tiene muchísima experiencia y que ha sido casi vicepresidenta de facto o en algunos momentos presidenta de facto, que yo sí creo que fue así. Pero vendernos las dos ideas al mismo tiempo es complicadísimo. Y sobre todo si la agenda sigue siendo de corrupción, si siguen saliendo casos de corrupción en los medios, si seguimos siguiendo en los medios el caso de La Línea o surge el tema Barquín y sigue siendo la corrupción como el gran tema de las elecciones, obviamente ella se posiciona muchísimo peor, porque tiene muchísimo más esqueletos en el Barquín, un hombre de la UNE, dicho sea de paso. Yo por eso decía, la memoria histórica de los pueblos es limitada. El gobierno de la UNE fue hace poco tiempo. Pero por eso la estrategia de comunicación va a basarse... Y sin embargo, quienes hoy hagan el esfuerzo de ir a revisar lo que fue aquel gobierno y cuál fue el saldo que le dejó a Guatemala, en cómo se siguió pudriendo la vida institucional del país, cómo se debilitaron más las instituciones de justicia, las instituciones de la democracia en general, los niveles de corrupción que hubo. Lo que le pasó a los de este gobierno es que los agarraron. Aquellos tenían una asesina muy distinta. La estrategia estrategia de comunicación tiene que ser, por parte de la campaña de Jimmy Morales, recordar a todo el mundo todo eso. Pero yo diría que el voto tiene un elemento muy emocional y que sacar a la luz o recordar cosas que causaron impacto y sensación en su momento, digamos que no se alimenta o no se enciende el mismo fuego. Sin embargo, como decía Daniel que le pasó a Podemos, con cualquier cosa menor a alguien que se presenta como puro, ese fuego revienta, ¿no? Sí. Yo lo resumiría de una manera. Sandra Torres tiene el problema de que la conocemos y ella quisiera que no la conociéramos. Jimmy Morales tiene el problema de que podemos conocerle cosas que no nos gusten nada. Y eso, a él o a su equipo. Y eso el tiempo lo dirá. Faltan 5 semanas para el próximo proceso electoral. Seguiremos analizando mientras tanto y esperamos que viendo encuestas que nos den una idea de por dónde va la cosa. Gracias. Con ustedes volvemos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado una vez más. Los dejamos ahora con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en redes, ¿qué crees que podemos esperar del nuevo Congreso de la República? Beatriz de Vélez dijo, no se pueden esperar resultados diferentes si la mayoría de diputados se reeligió. Hay que luchar por cambiar el Congreso y exigir que 1. Baje el número de diputados. 2. La elección sea nominal, no por listado. 3. Tener grado académico universitario para que tengan la capacidad para que no se paguen asesorías. 4. Eliminar derecho de antejuicio. 5. Hacer público su patrimonio, ya que público es el cargo para el que se propone. Óscar Abraham Ayala Estrada agregó, no se puede esperar nada mejor cuando los partidos mayoritarios serán oposición. Alexander Sandoval Portillo comentó, más de lo mismo, solo que con nuevos elementos que disfracen las cosas y o los hechos. Dependerá de nosotros como sociedad que fiscalicemos, que exijamos. Debería haber una verdadera reestructuración y una verdadera reforma, no baches para la ley electoral y de partidos políticos.